Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de radio y streaming del Foro Ser Cantabria. Un formato, como comprenderán, motivado por la actual situación del estado de alarma, que afortunadamente no nos ha impedido apoyarnos en las nuevas tecnologías y acercarles a todos ustedes a la actualidad y sus protagonistas. Hoy está con nosotros el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cuerva, al que ya podemos saludar. Señor Cuerva, bienvenido a nuestro foro y gracias por darnos este espacio en su apretada agenda. Muy buenos días, muchísimas gracias. Un auténtico placer estar con vosotros hoy. Bueno, creo que nos habla desde Granada, desde la Cámara de Comercio de esta localidad, de la que es presidente también, ¿es correcto? Así es, en mi bendita tierra, Granada. Aquí estoy refugiado. Bueno, me alegro, hombre. Qué bonita ciudad. En la otra pantalla tenemos a David González Pescador, socio director de Glezco Consultores y Asesores, que hoy también nos acompañará representando a nuestros patrocinadores. David, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y gracias a Foro Ser por acogerme. Bueno, aquí estamos. Bueno, en el transcurso de este foro estaremos los tres avasallando a preguntas al señor Cuerva, que seguramente le habrán hecho miles de ellas a lo largo de estas últimas semanas, meses, ya podemos decir. Bueno, enseguida entramos en materia, pero antes quiero hacer extensivo el saludo a los oyentes de Radio Santander, que nos acompañan por la onda media en los 1.485 kilociclos y en esta señal de streaming, que es posible gracias a nuestro colaborador, la empresa Hola Stream. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los patrocinadores que hacen posible este foro, a la Universidad de Cantabria, Campus de Excelencia Internacional, a Nortegas Energía, a la empresa pública Sodercan, Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, Glezco, Consultores y Asesores, así como a nuestros colaboradores habituales Beyond Worldwide, Hola Stream y el Hotel Real, a donde aspiramos a volver en cuando sea posible y podamos tomarnos un café juntos. Nuestro invitado, Gerardo Cuerva Valdivia, es natural de Granada y presidente de CEPIME desde el 19 de enero de 2019. Es ingeniero industrial y consejero delegado de Grupo Cuerva, y que es el Grupo Cuerva, un conjunto de empresas que desarrollan actividades del sector energético desde hace más de 70 años, abarcando distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la instalación y conservación de infraestructuras. Paralelamente, mantiene los cargos de presidente de CIDE, Asociación de Pequeñas Distribuidoras Productoras de Energía Eléctrica, Diselcide, y presidente de CHC Energía, además de pertenecer a diferentes consejos de administración en distintas empresas. La relación de Gerardo Cuerva con las organizaciones empresariales se remonta a hace más de 12 años. Inició su trayectoria como también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, y vicepresidente de la CEA, Confederación de Empresarios de Andalucía. Inició su trayectoria en noviembre de 2006 con su elección como presidente de la Confederación Granadina de Empresarios. Desde 2014 preside la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada. Su continuada dedicación al mundo empresarial ha convertido a Gerardo Cuerva en un conocedor profundo de las empresas y las organizaciones. Señor Cuerva, no cabe duda que el momento es tremendamente complicado para el sector empresarial de nuestro país y, en concreto, para las pequeñas y medianas empresas que suman prácticamente 2,9 millones de empresas en España, representando el 98,3% de la totalidad, según datos de enero del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No quiere ser una primera pregunta, pero sí una forma de abrir un marco contextual y ponernos a todos en situación. ¿Cómo nos explicaría el momento en el que se encuentran las pequeñas y medianas empresas tras la situación generada por la COVID-19? ¿Cuáles han sido las consecuencias y la magnitud del impacto? Pues Jordi, como decía, yo creo que la pyme española está en la misma situación que se puede encontrar la sociedad española. Yo soy un fiel convencido que cuando hablamos de pyme hablamos de sociedad. Esas casi 3 millones de pequeñas empresas es el tejido productivo de España y, por tanto, está totalmente dentro de la propia sociedad. Desgraciadamente, esa crisis sanitaria que arrancó a 1 de marzo nos lleva a unas decisiones administrativas que inequívocamente
contraen la economía, cierran nuestras empresas, tenemos que cerrar nuestras empresas y eso hace que la situación sea muy complicada. La situación ahora mismo del tejido productivo español es muy complicada y nosotros en aquellos tiempos, en aquellos primeros momentos en el que, porque uno cuando habla de días para la pequeña y mediana empresa española, hablar de días parece que está hablando de meses y hablar de meses ya serían años. Yo creo que el tiempo pasa demasiado lento. Y en ese sentido, nosotros comenzamos pidiéndole algo al gobierno que creo que era la única forma, creíamos que podíamos mantener, que era de alguna manera que nos ayudaran a mantener el empleo y de otra que hubiera una inyección de liquidez en la empresa. Yo creo que esos son los dos grandes pilares que se centró las primeras medidas que pedíamos los empresarios y que el gobierno intentaba acceder a ellas. En un caso están los expedientes de regulación temporal de empleo para esa protección de los trabajadores y para que no se cerraran las empresas y esa inyección de liquidez para mantener la actividad. Los famosos línea ICO. Yo creo que esas fueron las dos grandes pilares en los que se ha basado la ayuda, la apuesta por el gobierno. Y en este caso luego hablaremos con más detalle, seguro, de tanto de uno como de una medida como de otra. Y bueno, nosotros intentábamos que se aderezara esa medida pues, con otro tipo de medidas de ayudas fiscales, de aplazamientos, etcétera. Al final, todo conllevaba a inyectar capital dentro del propio sistema productivo, porque si no había dinero, si no relajábamos las obligaciones que teníamos contraídas en el mundo de la empresa, realmente no podríamos subsistir. El tiempo va evolucionando, hay ratios que dicen cuánto está apostando uno u otro Estado en el tejido productivo y nosotros lo que estamos intentando de verdad es convencer al gobierno español que ahora es el momento de invertir en tejido productivo porque eso creará a corto plazo un estado del bienestar en el que todos convivimos de forma mejor. Yo creo que esa es la fotografía clara y me dice Jordi cómo estamos, ¿no? Cómo está la ventana. Yo siempre digo que de esto dependeremos de dos grandes variables. Una, el tiempo que dure desgraciadamente este episodio, la ventana temporal a la que estamos expuestos, a la que estemos expuestos en esta situación y por otro lado esa otra partida que decía yo antes, que es la inversión, en este caso por parte del gobierno, para paliar este efecto en la economía española. Y esas son las dos variables que hay que despejar. Si conseguimos que la ventana se reduzca y que el tiempo, y que la inversión sea lo máximo posible, tendremos un menor efecto, porque desgraciadamente son muchos los sectores que nos dicen que si la ventana se alarga y la inversión no es la suficiente, por ejemplo, me refiero al comercio o la hostelería, hablan de doble dígito, de más del 20%, el 30% de las pequeñas y medianas empresas que no podremos levantar la persiana. Yo creo que una recuperación con empresas nada tendrá que ver en esta sociedad, en este momento, que sin empresas y por ello nosotros abogamos por ayudar al tejido productivo para así también ayudar a los trabajadores y, por tanto, al conjunto de la sociedad. Yo creo que esas serían las líneas básicas. Estamos en otra fase. Yo ayer tenía una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, con Nadia Calviño, y con todo el equipo de ministros y ministras, y realmente lo decía, estamos pensando en la desescalada, estamos pensando en el futuro, pero desgraciadamente hay que permanecer también con los pies en el suelo. Hay muchas medidas, pequeñas medidas que se pueden mejorar, pago a proveedores que podemos contar, hay ayuda al alquiler mercantiles. Hay un montón de medidas, de pequeñas medidas que necesitamos a día de hoy y está bien que levantemos la cabeza, también la mirada, para ver cuáles serán los vectores de futuro para esta nueva situación, para esta sociedad, para nuestro querido país. A lo largo de la semana hemos recogido preguntas de todos los invitados a este encuentro, de las que haremos una elección en breve, pero como es habitual en estos foros, la primera pregunta la formula nuestro patrocinador invitado, David González Pescador, que es socio director, como hemos dicho, de Glezco Consultores y Asesores. David, ¿cuál es la primera pregunta que quieres formularle a Gerardo?
Pues muchas gracias, Jordi. La primera pregunta a Gerardo, en primer lugar, pues tiene que ver con un poco lo que la parte inicial de su exposición, y es esta convicción que tenemos sobre todos los empresarios y el mundo de la empresa en general y sobre la necesidad de acortar este lapso temporal de paralización que hemos tenido y de activarnos tan pronto como sea posible y con la mayor intensidad, ¿no? Y en este sentido, dentro de las cuestiones que se están barajando, una preocupación que observamos en todo en general, en el mundo sobre todo de la empresa, es en relación con la fiscalidad, ¿no? Es decir, se está incurriendo en un montón de gasto público y está empezando a surgir cierta corriente sobre la necesidad o sobre intentar amparar en la necesidad de incrementar los ingresos públicos, el incremento de la presión fiscal tanto sobre las pequeñas y medianas empresas como sobre los ciudadanos. Y en ese sentido, pues la preocupación por mi parte, y entiendo que por parte de muchos empresarios y en general ciudadanos, es grande. Entonces, ¿qué opinión le merece a Gerardo esto? Y en este contacto permanente que está viendo con el Gobierno, ¿cómo está viendo la situación sobre el incremento de la presión fiscal? Partiendo de la convicción, que creo que es un poco lo que yo creo que debemos de empezar a trasladar desde el mundo de la empresa a los ciudadanos, de que la mejor manera de incrementar la recaudación y, por lo tanto, mantener la sostenibilidad del estado de bienestar es el incremento de la actividad, no la subida de los impuestos, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Mantener los impuestos, incluso reducirlos para que se incremente la actividad y con eso haya más contribución y más recaudación fiscal. En este sentido, David, yo creo que nosotros desde la parte empresarial en España, tanto COE como CEPIME, y yo me centro ahora en CEPIME, venimos diciendo con antelación a esta situación que para incrementar la actividad incrementar la actividad no es sinónimo de incremento de presión fiscal, sino todo lo contrario. Realmente tendríamos que hacer relajaciones fiscales para estimular el consumo, para estimular la demanda. Y ahora hay claros ejemplos. Alemania nos sorprendía ayer, no nos sorprendía, sino que nos agradaba ver cómo Alemania bajaba 3 puntos el impuesto del IVA para ese incentivo del consumo. Nosotros estamos convencidos que ahora en esta nueva oleada que parece que Europa, porque no olvidemos que dentro de la financiación de de esta situación de recuperación, el papel de Europa va a jugar un papel fundamental. Ahí parece que se está estableciendo ya definitivamente ese consenso para poder dotar de liquidez a los distintos estados. Y yo creo y yo se lo decía ayer en la reunión al Gobierno de España, que hay que ser muy cauto, hay que buscar un equilibrio muy certero entre la inversión y el gasto. Ojo que con dinero fresco, perdóname la expresión, se nos nuble un poco la mente y creamos que ese dinero es recurrente y lo podemos gastar sin ningún problema porque luego se llenan a la bolsa. Yo creo que es el momento, como decía en la primera intervención, de invertir, porque luego habrá que recoger, pero parece que es una tentación que tenemos que evitar, o al menos nosotros así se lo decimos al Gobierno de España, que con dinero, no voy a decir fácil porque no es la palabra, pero que con dinero fresco, con dinero que llega a remendar, tu intención sea el gasto, provocar el gasto. Yo creo que es momento de equilibrar mucho ese gasto, de contener mucho ese gasto, de ser muy eficiente en la gestión, que yo creo que es una asignatura que la Administración ha de ponerse en el frontispicio de su funcionamiento para los próximos años. Hay que ser mucho eficiente, una contención de gastos y todo lo que se pueda invertir para luego tener rédito de esa inversión. Efectivamente, cualquier subida de impuestos, si en un escenario que decíamos anterior a esta situación no lo veíamos, muchísimo menos lo vemos ahora. Le han pedido al Gobierno, Gerardo, que ponga a las empresas en el centro de sus políticas, ¿no? Y no en la diana. Creo que esto fueron palabras suyas incluso en alguna entrevista anterior. ¿Usted cree que eso es algo que un gobierno progresista de izquierdas puede conseguir? ¿Cómo le fue la reunión de ayer?
Bueno, yo creo que en el gobierno, y no me gusta volver a lo que 2 o 3 semanas pasadas decía, el gobierno, hay una parte del gobierno que no mira bien a la empresa, que no apoya al mundo empresarial. Y a mí, lamentablemente, con situaciones que atravesamos esta última semana, tenía que decir que el gobierno de España no atendía a la empresa. Pero yo, de verdad, el mensaje que le lanzo al gobierno, y se lo lanzo en este caso a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo, es que detrás de la empresa hay personas. No sé por qué hay alguien en este país que está intentando inculcar en la sociedad esa dicotomía entre la elección del progreso o la empresa. Y no comparto esa tesis, no comparto tener que elegir entre progreso o empresa. Yo creo que se puede progresar y de muy buena forma de mano de la empresa. Y ahí es verdad que hay una esencia en el gobierno y una parte del gobierno que no cree que el vehículo para articular un futuro mejor y un progreso y un bienestar social es la empresa. Muchas veces yo decía que advertía actuaciones del propio gobierno en la que la ayuda se dirigía desde el Estado, desde el gobierno al individuo, saltándose un tejido que al final es el vehículo en el que estamos subidos las personas, porque quiero incidir en eso. Detrás de la empresa, parece que la empresa es un ente etéreo, y yo cuando hablo de la pequeña y mediana empresa española, hablo de personas, hablo de familia, hablo de gente normal, de gente que de verdad se levanta por la mañana, levantan su persiana e intentan buscarse la vida de la mejor forma y de más honrada posible. Por tanto, lamentaría mucho que alguna parte del gobierno, que el gobierno de España no tuviera en el centro, y como bien decía, lo decía en algunas ocasiones, y no en la diana ponga a la empresa. Porque estoy convencido, y no es por salvar a la empresa como ese agente etéreo, sino es por salvar a las personas, por salvar a los trabajadores. Hay que salvar al tejido productivo. Y ahí espero y deseo que el gobierno sea consciente cada vez más que necesita a la empresa para salir de esta situación. Liquidez y empleo, esto es lo que nos ha comentado que eran las dos grandes líneas de trabajo para este momento que estamos viviendo. Hablemos un poco de los ERTES, ¿no? y de este intento de poder paliar precisamente esa línea asociada al empleo. Los ERTES del Gobierno creemos, y así se ha dicho en muchos foros, que han sido fundamentales como medida más allá de la prolongación que están esperando después del 31 de junio. ¿Qué ha servido y qué no de las medidas de choque que ha establecido el Gobierno? ¿Ha llegado la liquidez, por ejemplo, a las empresas? ¿Los ERTES es suficiente lo que se ha hecho? Si abrimos el capítulo de los ERTES es una herramienta que viene en nuestro marco jurídico de hace muchísimo tiempo. En el año 2012 se mejoró en el sentido de agilidad burocrática, pero es una herramienta que posiblemente la pequeña y mediana empresa, en ERTE de fuerza mayor, el expediente de regulación temporal de empleo, no ha sido una herramienta que haya utilizado comúnmente. Y esta situación ha venido muy bien. Yo creo que los expedientes de regulación temporal de empleo ha sido esa válvula de escape para casi 4 millones de personas no perdieran su empleo, congelaran su empleo. Pero bueno, ahora sí es cierto que estamos en el debate de cuándo y cuánto tiempo de ERTES. Yo decía hace una semana, hace unos días, yo decía antes del primer acuerdo del 30 de junio que el expediente de regulación temporal de empleo teníamos que desvincularlo del estado de alarma. Yo decía de forma sencilla que el estado de alarma se levanta por Real Decreto, pero desgraciadamente la actividad económica no se levanta por Real Decreto. Por tanto, esa desvinculación era clara y evidente. El Gobierno de España así lo creyó y desvinculamos de una vez por todas el expediente de regulación temporal de empleo, la extinción, con la finalización del estado de alarma. ¿Qué ocurre ahora? Ahora lo que estamos pidiendo, y por decirlo de forma más sintética posible, si queréis entramos en cualquier tipo de detalle, pero por hacerlo de forma más gráfica, nosotros decimos que el ERTE
tiene que ser flexible, adaptable a la situación que vayamos teniendo. No tiene sentido que discutamos una fecha calendario, no tiene sentido que digamos el 30 de septiembre, el 2 de octubre o el 25 de diciembre, porque si no vemos las variables de contorno a la que está sometida la empresa o la actividad económica en un determinado territorio, el ERTE puede ser muy bueno o excesivamente bueno para una parte de la empresa y excesivamente malo o corto para otra. Por tanto, lo que estamos diciendo es que hay que asomarse, tiene muchísimo más trabajo, es muchísimo más complicado, pero tenemos que hacer lo máximo, los recursos que tengamos, los tenemos que destinar de la forma más eficiente para que realmente, para aquellos sectores, para aquellas empresas que realmente lo estén pasando mal. Y esa es un poco la filosofía que el mundo empresarial está poniendo encima de la mesa. Oiga, cuidado con hacer fechas de calendario de café para todos, porque puede que alguien se quede en su empresa muy por encima de las necesidades que tiene y otros muchos que no lleguemos. Por tanto, miremos las variables de contorno como puede ser la movilidad, como puede ser la actividad económica de la región o del territorio en el que se está produciendo y como puede ser la propia actividad de la empresa. Yo creo que esos son los parámetros básicos y mínimos para el diseño de esta nueva prórroga que se puedan dar de los ERTE. No ceñirnos tanto a la fecha calendario, y lo digo también por parte empresarial. No vale decir, yo quiero un ERTE hasta junio del 2022. Y mientras me siento a ver qué es lo que ocurre. No tiene sentido. Vamos a ir analizando cómo está la situación de cada sector, de cada territorio, de cada empresa y vamos a ir adaptando los ERTEs a esas necesidades reales. Y yo creo que eso sería lo de justicia, porque además se ha invertido muchísimo dinero, el Estado español, el gobierno de España ha invertido muchísimo dinero en este capítulo de los ERTE y tendría muy mal al final, que para la extinción de estos ERTE conllevara la liquidación o el concurso y liquidación de las empresas. Realmente habría sido un destino de recursos estériles para algo que es lo que se pretende, que es mantener el empleo y, por tanto, mantener la empresa. Así que yo creo que con los ERTE, esa es la filosofía que desde el mundo empresarial estamos intentando traspasar al gobierno. Y yo no sé, Jordi, si quieres que entro directamente a la parte de liquidación, porque la pregunta me ha hecho parte de ERTEs y parte de liquidación de los créditos ICO, de los avales ICO, como tú creas conveniente. Si quieres entro. Sí. Con respecto a los ICO, yo decía que habíamos sufrido un momento difícil, porque era un momento de mucha tensión de la empresa. La pequeña y mediana empresa necesitaba, y no sé, así se lo trasladamos al gobierno, necesitábamos poder organizarnos. La pequeña y mediana empresa no tiene un departamento financiero que le da un botón y le da su cash flow y su estado financiero al momento. No tiene un departamento jurídico para darle otro botón y decir todas las actividades y todo jurídicamente cómo nos encontramos. Tenemos que recurrir a nuestros asesores externos y eso estaba conllevando, en una situación de confinamiento, estaba llevando una complicación excesiva de la propia empresa para poder moverse. En ese sentido, los trámites burocráticos, la exigencia burocrática y norma que exigían los créditos y de los avales de ICO eran excesivamente rígidos. La normativa exigía una documentación que, como decía yo antes, el empresario no la tenía preparada. Y, por tanto, el momento de agobio de tener que pedir esa financiación y no tener, provocó un pico de desaliento por parte del mundo empresarial. Hemos estado trabajando mucho con el Gobierno de España, con las entidades financieras, que yo quiero resaltar el papel de las entidades financieras. No ha sido un papel fácil el que han tenido las entidades financieras, ha sido una aluvión de expedientes y me bajo a los funcionarios, no a los funcionarios, a los trabajadores del día a día de cada entidad financiera, que me consta y lo conozco en gran parte de las entidades financieras, cómo no han tenido fines de semana, cómo han sacado, aunque pudiera ser un expediente o dos expedientes una tarde, y han trabajado a destajo para hacer eso. Como decía, hemos intentado mejorar muchas condiciones del ICO, algunas relacionadas con la morosidad, etcétera, que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, requisitos de obligatoriedad de estar al corriente en morosidad en el 2019, pero no a principios del 2020. Se ha corregido muchos aspectos en ese sentido. Y sí, también ha habido una duda en la
dotación por parte de tramos. Ha habido algún momento en que las entidades financieras se han quedado sin un tramo para poder repartir esos créditos ICO y han tenido que hacer algún crédito puente en ese sentido. Nosotros, por acabar y no ser muy extenso en la respuesta y entrar al detalle que queráis, nosotros desde CEPIME también llevamos pidiendo algunas semanas que nos gustaría dos cosas muy importantes con el tema de los ICO. De un lado, que hubiera un segmento de ICO Express, que con poca documentación y de forma muy rápida y expedita pudiera tener la financiación una pequeña empresa. Para tickets pequeños, para tickets de 10, 12, 15, hasta 50.000 euros, fueran de forma prácticamente inmediata. Y otra cosa que se podría conseguir esto sería incrementando para ciertas operaciones de pequeño valor la garantía del propio Estado. Porque nos hemos dado cuenta que en otras comunidades, cuando la comunidad, mediante la SGR o mediante el incremento del aval que el propio Estado da, la fluidez del crédito es muchísimo más rápida, la sencillez y la garantía de que la empresa, la pequeñita empresa, esa microempresa, ese autónomo pueda obtener esa financiación es muchísimo más alta si incrementamos indudablemente la garantía del 80% que da el Estado. Si nos vamos a umbrales cercanos al 100%, prácticamente los créditos salen directos a esa microempresa, a ese autónomo que tanto necesita y, como estamos diciendo, por pequeñas cantidades que no excedan nunca de los 50 o 60.000 euros. ¿Qué titulares nos puede dar sobre la reunión que tuvieron ayer? ¿Se está trabajando en esas líneas que acaba de comentar? ¿Ve al Gobierno abierto en que se vayan pudiendo hacer esas flexibilizaciones de los ERTES, acelerar las liquideces, reducir los trámites administrativos? ¿Qué es lo que realmente fue importante de esa reunión ayer con el Gobierno? Bueno, yo creo que ayer llevábamos una semana que no habíamos reunido. Todos saben la desgraciada decisión que tuvo el Gobierno en ese sentido con la posible reforma laboral, etcétera, que no vamos a entrar ahora en detalle. Y ayer el Gobierno venían con una intención de suministrar mucha información de todo lo que ha pasado estos últimos días y con la mira puesta muy al futuro, que creo que es conveniente. Creo que España tiene que levantar la cabeza. Esa inyección económica que nos puede llegar de Europa hay que definirla muy bien en ese equilibrio que decía yo antes entre el gasto y la inversión. Y dentro de la partida de inversión, ¿sobre qué vectores nos vamos a subir? Tecnología, energía, en definitiva hay muchísimas elecciones que tenemos que hacer ahora para no errar el tiro. Tenemos unos recursos y tenemos que invertirlos de la mejor forma que tenemos. Y en ese sentido, el Gobierno ponía énfasis en contarnos un poco cómo lo ve, ¿no? Cómo ve sobre qué sectores debiéramos de trabajar para reactivar la situación económica. E incluso, desgraciadamente, ante una situación de esa bajada que ha habido en la propia actividad, reconducirla de alguna manera, por ejemplo, como estamos haciendo hoy, que claramente ha acelerado la implementación de la tecnología en el mundo de la sociedad, en el mundo de la empresa. Pues tendremos que aprovechar para subirnos a ese carro de la tecnología dentro de la empresa. Yo, desgraciadamente, en la reunión... por supuesto, trabajaremos a futuro, pero yo creo que hay que ser conscientes de que el día a día es muy duro, de que nos gustaría que se intentara ese plan de pago a proveedores, que se estudiara ese fondo de ayudas directas para pymes que están en sectores muy castigados y que si no es muy difícil que puedan salir. En definitiva, que no perdamos ese día a día, esa mejora del ICO, por supuesto. Esa mejora le pedía yo al Gobierno de España, se lo decía a la ministra de Hacienda, que con esta inyección de Europa recalcularan cuál es el esfuerzo que puede hacer España, el Gobierno de España, a la hora de aplazamientos relacionados con la fiscalidad. El segmento de aplazamiento estaba en 30.000 euros. Hay muchísimas empresas que se quedan fuera por esa cantidad y que se intentara incrementar el bloque, los 30.000 euros y el plazo.
hemos visto el esfuerzo que está haciendo Alemania en esa bajada de impuestos. En definitiva, estuvimos hablando relacionado de un poco de futuro, pero yo quería, por supuesto, hay que mirar al futuro y los empresarios siempre estaremos para colaborar con ellos, pero no olvidar el presente porque sigue siendo muy duro para la empresa. Y muchas veces, si nos dirigimos a nuestros empresarios, si nos dirigimos a la sociedad con teoría de dentro de medio o largo plazo, la gente no la entiende porque desgraciadamente todavía hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Desde luego. Ustedes evalúan en 200.000 millones de euros la financiación a corto plazo para evitar la quiebra del sector, algo que hemos leído en las noticias, sector empresarial que usted representa. En la actual situación política y económica nos preguntan desde fuera, nuestros oyentes, ¿cuál cree que será el futuro a corto plazo de la pequeña y mediana empresa española? Y diga 3 medidas, ya las ha nombrado, pero aquí me lo preguntan, fundamentales que necesita el sector hoy. ¿Cuáles elegiría usted? Bueno, hablamos de los 200.000 millones. Yo creo que España se está financiando unos 300.000 millones, la mitad en el Banco Central Europeo y la otra mitad en distintos mercados. Yo creo que las pymes necesitan lo que necesitábamos al principio, que es inyección de liquidez. Cualquier medida que vaya asociada a la relajación de nuestras obligaciones hasta que no consigamos recuperar umbrales de actividad que teníamos, si no la pequeña y mediana empresa no podrá salir de esta situación. Yo lo hago muy claro, porque parece que cuando estamos hablando de empresas, vuelvo a repetir, parece que estamos hablando de cosas muy grandes, muy raras, muy de alguna manera grandes conglomerados empresariales. La pequeña y mediana empresa es la economía de una pequeña y mediana empresa, es la economía de una casa. Imagínense cualquiera de los que nos está viendo o escuchando que deja de tener ingresos durante meses y no le relajan absolutamente nada de sus obligaciones. Sus pagos continúan en el mismo umbral y deja de tener ingresos, cero. Deja de facturar, deja de ingresar dinero en su casa. Podremos subsistir simplemente con aquello que tengamos, aquel remanente que tengamos guardado. Aquellos que tengan poco guardado no pueden subsistir. Por tanto, tenemos que incrementar los ingresos y relajar las obligaciones. Y es tan sencillo como eso. Parece muy trivial o pudiera parecer una estupidez lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad. Y esa inyección económica, porque no olvidemos que el esfuerzo que está haciendo la pyme, y yo aquí quiero agradecérselo a todas esas empresas que las medidas que está poniendo el gobierno, la gran mayoría de las medidas son endeudamiento de la empresa. No están llegando los fondos perdidos, no están llegando las ayudas a fondo perdido como yo creo que tendrán que llegar en algunos sectores, en algún segmento de empresas, esos fondos de ayuda directa, porque son endeudamientos que las empresas estamos cogiendo. Es verdad que con un crédito que nos pueden dar porque tenemos el aval del gobierno, una medida fantástica, pero en definitiva ese préstamo hay que devolverlo. Por tanto, de verdad, toda la inyección que hagamos para el sector productivo será en beneficio del mantenimiento de la empresa. Y por otra parte, y lo decía al principio, era el acortamiento al máximo de esa ventana temporal de la situación. Y nosotros sí que quiero decir y dejar claro que nosotros, el mundo de la empresa, hemos sido, como no puede ser de otra manera, 100 por 1000 respetuosos con la autoridad sanitaria, que es la que ha marcado las pautas en esta situación. Bueno, pues lo que pedimos es que todo el movimiento que se pueda hacer siempre hacia adelante del lado de la seguridad, del lado de seguridad de las personas, de los trabajadores y por tanto de las empresas, se haga para que esa ventana se acorte al máximo posible. Yo creo que esas son las medidas que podríamos detallar. Decías tú, Jordi, hemos hablado del principio y me lo preguntaba David, esa subida impositiva, meterle más presión fiscal a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, yo creo que conllevará a que realmente la gente se suelte de mano y que diga, mira, esto se va a solucionar desgraciadamente en la última instancia, que es en el concurso de acreedores, y que se inicie la liquidación. Yo creo que tenemos que evitar todo lo posible eso, porque como decía y lo he dicho en 2 o 3 ocasiones en esta entrevista, salir de la situación que tenemos, salir de la situación económica que tenemos con empresas, nada tendrá que ver que salir sin ella. Hablemos de sectores. ¿Qué sectores están teniendo mejor comportamiento y cuáles están teniendo un peor comportamiento? ¿Y hacia dónde debería apostar
para la mejora de la economía de nuestras empresas en esos sectores. Entiendo que el turismo es uno de los dañados, lo tocaremos un poco más tarde, pero ¿cómo está viendo usted, porque lo has mencionado en diferentes ocasiones, que las medidas, igual que flexibles, tienen que acabar siendo medidas, algunas para unos sectores, otras para otros? ¿Cómo se configuraría el mapa español de esos sectores hoy por hoy con la pandemia? Bueno, yo en ese aspecto estamos trabajando mucho con el Gobierno, con el Ministerio de Turismo y Comercio, Industria, Turismo y Comercio. Yo quiero decir que Reyes Maroto, la ministra, está al pie del cañón, está muy cerca de la empresa para escuchar cuáles son las demandas de estos sectores. Yo creo que no solo, lo decíamos en el tema de los ERTE hace unos minutos, no solo nos podemos fijar en el sector. Yo creo que desgraciadamente el análisis tiene que ser muchísimo más amplio, el zoom hay que agrandarlo y hay que ver entornos, territorios, sectores y subsectores, porque muchas veces podríamos caer en el error de decir el sector del turismo, vamos a ayudar al sector del turismo, pero por ejemplo al metal no hace falta. Imagínense, por ejemplo, ese ejemplo. Parece que claramente el turismo ha sido golpeado y la industria, en la parte del metal, parece que pudiera reactivar su actividad. Y yo, por ejemplo, ¿qué pasaría con las empresas, por ejemplo, de mantenimiento de refrigeración, de aire acondicionado, de cámaras frigoríficas, que están muy especializados en el sector hotelero, de la gran compañía, de la gran industria? Esa gente, si el turismo, si el sector de la hostelería no funciona, siendo un sector totalmente distinto como podría ser el metal, no funciona tampoco. Por tanto, la transversalidad en la medida, en el análisis, tiene que ser muchísimo más a detalle. Tenemos que bajar muchísimo más a detalle si queremos de verdad reactivar la economía. Sectores, ¿cuáles han sido más perjudicados, cuáles no? Bueno, yo creo que todos fueron perjudicados en el momento del confinamiento. La parálisis fue clara de la actividad y, por tanto, todos nos sentimos afectados, pero sin duda, aquellas empresas, aquellos sectores en los que la movilidad de las personas es fundamental para su funcionamiento, pues está todavía de alguna manera más mermada. Aquellos sectores en los que el conocimiento impera sobre la movilidad, pues se han visto antes recuperados o antes posiblemente recuperados. Pero no olvidemos que al final todos los sectores están imbricados, están entrelazados y, por tanto, la afectación de uno, la parálisis de uno, afecta sobre el otro. Ha habido sectores como lo han sido los de primera necesidad que han tenido esa magnífica, y yo creo que aquí quiero lanzar un reconocimiento a todos esos profesionales, trabajadores y empresas que nos han ido activos en lo mínimo que eran los sectores esenciales. Pero dentro de esos sectores esenciales estaba el transporte. Sin embargo, hay una parte del transporte que ha sido el de mercancías necesarias que se ha mantenido, pero asomémonos al de viajeros o asomémonos al discrecional, ¿no? Es lamentable y está en un estado muy complicado. Por eso yo creo que en esta ocasión, en esta etapa que nos toca atravesar, creemos que no es tan sencillo hablar de un sector u otro, sino de actividades, de empresas, de territorios y englobar un montón de variables que definen qué empresa está funcionando y qué empresa no lo está haciendo. Otro Desde tema Cantabria. Sí. El comercio, que no lo he citado. El comercio, ¿cómo está el comercio? ¿Qué os voy a decir, ¿no? Con la restricción de movilidad, el automóvil. Al final no quiero entrar en ningún sector como tal, porque qué dedo de la mano me corto que no me duela. Bueno, yo creo que aquellas empresas que se han salido por necesidades de la población y su actividad no se han visto mermadas, han podido mantener esa actividad, pero quizás sea lo más relacionado a la necesidad, a la primera necesidad o al conocimiento. Son los que realmente han salido un poquito antes o están saliendo un poquito antes de esta situación. Los que desgraciadamente no necesitan movilidad de las personas, esos están muy, muy tocados, desgraciadamente. Sí, que le comentaba que en Cantabria, y entiendo pues que cada administración de cada comunidad autónoma ha sido lo suficientemente creativa para impulsar unas cosas u otras más allá de las que se han podido poner en marcha desde el Gobierno central. Aquí en Cantabria se han puesto en marcha dos medidas desde la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Transporte.
destinado en este caso, a micropymes, un cheque de asistencia para empresas de menos de 9 trabajadores, hasta que pudieran abrir. Bueno, muchos de ellos ya han abierto y a partir de la semana que viene estaremos en fase 3, por lo que estaremos en un momento mucho más abierto en general. Y desde la pasada semana, un cheque de autónomos con ciertos requisitos máximos de facturación, ¿de acuerdo? Yo le quería preguntar sobre las que cree mejores prácticas que se hayan aplicado en las comunidades autónomas de España, donde usted haya podido estar, visitar, hablar. ¿Hay alguna mejor práctica que digamos, mira, hubiéramos tenido que hacer todos lo que han hecho en Castilla-La Mancha o en otro territorio? ¿Cuál cree, qué tan creativos han sido las administraciones regionales? Bueno, realmente no conozco, desgraciadamente, ninguna comunidad que haya tenido una varita mágica para salir de esta situación. Pero sí es cierto que hemos estado en contacto, en permanente contacto con la Federación Española de Municipios para intercambiar distintas medidas que conocíamos en unas comunidades o en unas entidades locales que estaban haciendo y ponérselo por lo menos en conocimiento a otras por si pudieran realizarlo. Y aquí el catálogo es variopinto, el catálogo es muy amplio y de distintas medidas de distinto calado, pero al final vienen todas al mismo sumidero que de verdad, porque aquí, perdóname la expresión, las habas están contadas. Esto es lo que es la relajación, la inyección de liquidez mediante o aportación a la empresa o relajación de las obligaciones que tiene. Han sido muchas las comunidades autónomas que han visto modificada o han modificado la presión fiscal que está en manos de las comunidades autónomas o, si bajo a las entidades locales, en las entidades locales, impuestos de basura industriales para los comercios, el IBI, la ampliación ahora en el periodo de la fase en la que nos encontramos para que puedan incrementarse en bajadas de tasas de todo tipo. Yo creo que el catálogo, como decía, es muy variopinto, es muy diferente, pero todas han venido a poner esa inyección de liquidez. Decía que hay algunas comunidades que mediante la SGR, la Sociedad de Recíprocas, han aportado más garantía a los avales del ICO. Hay alguna comunidad que ha incrementado su garantía en el 20% que estaba faltando porque el gobierno daba el 80% y ese 20% que se quedaba. Hay alguna comunidad que lo ha financiado, lo ha asumido y eso ha hecho que esas empresas tengan un aval del 100% y cuando va a pedir un crédito con un aval del 100%, pues es difícil que no se te conceda. Tendrá que ser algún impedimento técnico o burocrático, pero al final con un aval del 100% el crédito llega. Creo que son medidas que han compartido algunas comunidades y me parecen acertadas. Pero en definitiva, ese gran catálogo era intentar relajar las obligaciones de la empresa y de alguna manera aportar liquidez a las mismas. Pymes y puestos de trabajo perdidos. En marzo, en un estudio que ustedes hicieron con CEPREDE, hablaban de 300.000 puestos de trabajo. Imaginemos, ¿no? Hace 2 meses pensábamos unas cosas, pero efectivamente la progresión ha sido exponencial, ¿no? Hoy se está hablando de cifras que rondan el 1.000.000. Son 2 preguntas. ¿Para cuándo podemos esperar un punto de inflexión en la pérdida de empleo? Y sabemos que eso depende muy mucho de cómo se comporte la pandemia, y si tiene evaluado cuántas son las pymes que pueden cerrar de aquí a final de año tras la crisis de la COVID-19. Ojalá yo pudiera contestar. Me apoyo en todos los estudios que hay de todos los organismos e instituciones, pero es muy complicado. Y yo lo decía al principio de la charla, del coloquio. Depende mucho de la ventana temporal y de las medidas que aportemos. Y en ese aspecto estamos en camino de... Yo no me atrevería a decir cuántas personas son las que perderán su empleo, cuántas empresas no podrán levantar la persiana, pero me temo que van a ser muchas. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo máximo y en esta
reconversión con la aportación de Europa en distintos aspectos para distintos temas, yo creo que tenemos que aprovechar al máximo. Incido, le pido al Gobierno de España, y se lo pido de verdad, si queremos mantener una sociedad estable, si queremos mantener a los trabajadores, hay que invertir en la empresa, y ahí le pido esfuerzos como por ejemplo está haciendo Alemania. Nosotros conocíamos en el mes de abril que Alemania estaba aportando cantidades equivalentes al 60% del PIB de Alemania. Y España estaba entonces en umbrales del 12%, Francia en el 23%. Por tanto, yo creo que de verdad, para poder definir cuántos hermanos vamos a dejar en el camino, vamos a no centrarnos en eso y vamos a centrarnos en maximizar el esfuerzo para que sean los mínimos posibles. Y la recuperación, yo creo que estamos ante una situación claramente de falta de confianza. Yo creo que otra de las frases que yo siempre, en todas las reuniones, le digo al Gobierno de España, hay que crear certidumbre para generar confianza o generar certidumbre para crear confianza. Y estamos en una situación de miedo, en una situación de que realmente el tema sanitario es el que nos está reteniendo. Aquí hablamos de reconstrucción, pero no es una reconstrucción como tal, es una reactivación de la economía, porque afortunadamente los puentes no se han caído, las líneas eléctricas están en funcionamiento y la actividad económica está a golpe de vacuna, a golpe de seguridad, a golpe de certidumbre para arrancar esa actividad. No tenemos una crisis asociada a infraestructura o asociada a un sector en concreto como pudo ser el de la banca, que arrastró a la economía. Ahora estamos en que si somos capaces de crear, oye, si no podemos hacerlo mediante vacunas establecidas o tratamientos establecidos a nivel mundial, hagámoslo con esas medidas de protección que nos genere una cierta confianza para que arranque la actividad. Porque, como os decía, yo creo que dependerá, desgraciadamente, y haremos una evaluación, posiblemente a final de año veremos claramente en qué situación nos vamos a encontrar para futuro. Hagamos lo posible para que siempre sea el mínimo número de empresas y, por tanto, el mínimo número de familias. No lo olvidemos. Bueno, es obligado tocar el tema de la reforma laboral, que como sabemos es un punto caliente, aunque el Gobierno, afortunadamente, para algunos, ha descartado ya públicamente la derogación total de la misma. En lo trascendente, ¿qué tocaría usted de la reforma laboral actual? ¿Y qué dejaría? ¿Ya está bien como está? ¿O si efectivamente hay cosas que podrían mejorarse? No vamos a entrar en detalle. Jordi ha hecho una aclaración que yo también quiero agradecer, y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, a la vicepresidenta del Gobierno, a Nadia, su posición de vamos a centrar el tiro. Yo creo que en este momento sí le puedo pedir al Gobierno de España, y se lo pido a todos los partidos políticos, lo hago constantemente y diariamente, que hay que levantar la cabeza. Hay que levantar la cabeza y hay que buscar la solución al lamentable momento en el que nos encontramos. Y nosotros lo que decimos es que, yo pongo el ejemplo, y perdonadme que sea un ejemplito muy malo posiblemente y no tenga ningún sentido, esto es como cuando te da un golpe en la nariz. Te da un golpe fuerte en la nariz y en ese momento es muy difícil tener la lucidez perfecta para tomar una decisión. Bueno, pues ahora nos han dado un golpe muy fuerte en la nariz. Y lo que tenemos que hacer es intentar de forma coyuntural, de forma acotada, parar todas las vías que podamos para salir de esta situación. Y tiempo tendremos, por supuesto, y es lícito, y me parece honrado, me parece normal que un gobierno de un color, de otro, de una tendencia u otra, intente implementar cuál es su filosofía en el mundo laboral, en el mundo social, en el mundo económico, en cualquier ámbito. Pero en estos momentos en el que estamos pasando lo que estamos pasando, yo creo que es el momento de aunar esfuerzos para salir de esta situación. Y luego, ya veremos qué es lo que ocurre, ya nos pondremos a pensar. Y en ese aspecto sí te puedo garantizar que el mundo de la empresa está, por supuesto, siempre a hablar, siempre a dialogar. Nosotros, Jordi, el empresario, nosotros el mundo de la empresa lo llevamos en nuestro ADN, en nuestra esencia. Nosotros negociamos con nuestros proveedores, con nuestros acreedores, con nuestros clientes, con las administraciones, con nuestros propios socios de nuestras empresas, con nuestros competidores cuando hablamos de mercado. Negociamos con todo el mundo. ¿Cómo no vamos a negociar con un gobierno? ¿Cómo no vamos a negociar
pero siempre, siempre dentro del marco del diálogo social, dentro de ese marco reconocido por la Constitución de empresarios y sindicatos, y luego que le vemos en el tripartito, en ese diálogo tripartito con el gobierno. Por eso no es cuestión de qué sí y qué no. Yo creo que es cuestión de salvar, y me llama mucho la atención que nos estamos en un momento tan delicado como está el sector económico, como está la sociedad ahora, nos estamos apoyando en muchísimas medidas de flexibilidad. El tema de los ERTE es que el gobierno aplaude, y yo también aplaudo como una medida que hemos podido utilizar en la sociedad, en el caso de la empresa, para mantener el empleo, para no cerrar nuestras empresas. Eso es un elemento clarísimo de flexibilidad. Cuando le estamos pidiendo a la gente ahora que en la fábrica cambien los turnos y que entren de forma progresiva y que salgan de forma progresiva, y que eso es flexibilidad. Y yo creo que cuando estábamos previo a esta situación, había parte del gobierno que quería eliminar la flexibilidad. Y por tanto, yo no digo que no haya que acompañarla de una seguridad. Y me vuelvo al término de los años 80, el término famoso que se puso de la flexiseguridad. Eso es lo que tenemos que trabajar, por supuesto que sí. Tienen que tener los mercados, los sistemas, las empresas tienen que tener cierta flexibilidad, porque pueden venir momentos como el que estamos atravesando, y el trabajador tiene también derecho a tener cierta seguridad. Bueno, pues ahí es que habrá que buscar esos equilibrios. Pero yo me pregunto, Jordi, si es el momento de atacar ese tipo de negociaciones, esas reformas estructurales tan profundas que puede ser que las necesite España en esta y en otras muchas circunstancias y en otros muchos ámbitos. Pero ahora desestimamos que sea un momento adecuado. Ahora estimamos que no es un momento adecuado. No es el momento ideal para realmente, con ese golpe en la nariz, con esa situación de grave crisis que estamos atravesando, nos pongamos a hacer reformas de ese calado tan profundo y estructural. Bueno, muy gráfico el ejemplo de la nariz. Antes de darle paso a David, tengo una última pregunta, porque nos vamos acercando a la hora. Hablemos, sé que el futuro es incierto y nos puede deparar muchas cosas, pero después de una crisis de este tipo, que se prevé de recuperación lenta y larga en el tiempo, el Banco Central Europeo dice que hasta 2022 no vamos a alcanzar cotas similares de actividad. ¿Qué deberíamos hacer para prepararnos, aprovechando la coyuntura, en términos de competitividad e innovación? Hemos hablado de nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero ¿qué le diría al pequeño empresario para que esté mejor preparado a partir de ahora y aprovechar esta coyuntura de cambio? ¿Con qué retos se encontrará a partir de ahora? Mira, Jordi, nosotros teníamos un estudio hecho reciente en el que tan solo el 14% de la pequeña y mediana empresa española tenía algún plan relacionado con el mundo digital. Ya no digo que sea un plan de digitalización o transformación digital de su empresa, sino algo relacionado, tan solo el 14% de la pequeña y mediana empresa española tenía alguna actuación en medio. Teníamos encuestas muy curiosa en el que el empresario, el mundo de la empresa contestaba lo importante que era la tecnología, la de cosas que venían en esta nueva forma de hacer las cosas, pero acababa la encuesta y la última pregunta es ¿y qué está usted haciendo? Y la respuesta era nada. Es decir, teníamos conciencia, ya la sociedad tiene conciencia, la sociedad empresarial al menos tenemos conciencia que la tecnología ha venido para quedarse, no solo le afecta a la sociedad, a nuestros hijos con los smartphones y las redes sociales, sino a nuestras propias actividades, sea cual sea la tecnología, ya claramente todo el mundo tiene conciencia que le va a afectar, pero desgraciadamente no se estaban haciendo cosas. Bueno, yo creo que si hay un vector que hay que subirse, y yo le decía al gobierno, y ayer, en la reunión de ayer, y en todas las que estamos teniendo ahora, mirando un poco más al futuro, si hay un vector clarísimo que se tiene que subir España, es en el sector de la tecnología. Y la tecnología aplicada a la pequeña y mediana empresa
es un reto, Jordi, créeme, muy grande. Y yo creo que ahí el Gobierno de España tiene que hacer mucho esfuerzo. Y nosotros, como organización empresarial vertebradora, con una capilaridad máxima de llegar a la sociedad empresarial en todo el territorio español, nos queremos convertir en ese vehículo ideal para que el Gobierno recorra la última milla, para que pueda de verdad tocar la sensibilidad y llegar a la empresa del último rincón de nuestra sociedad, porque eso es CEPIME. Esa no es CEPIME con todas sus organizaciones que estamos dentro del paraguas de la COE. Creo que podemos llegar y recorrer esa última milla. Y por eso yo creo que si hay algo relacionado con la empresa que puede ser más paradigmático y puede ser más claro para que todo el mundo lo vea, es de verdad esa cultura tecnológica dentro de nuestra actividad. Y eso en todos los ámbitos y en todos los segmentos y en todos los sectores. Y ahí nada más que con eso tenemos un gran espacio para poder progresar y mejorar nuestra actividad económica. Por supuesto, el tema de las energías renovables, la sostenibilidad de nuestro país, de nuestro planeta, cuántos vectores son los decisivos para subirnos ahora que hemos visto ese bajón que hemos dado, ese cero, hemos pasado por un cero. Bueno, pues vamos a aprovechar ese cero para de verdad determinar cuáles son los vectores adecuados y en este caso relacionado con la PYME, uno clarísimo que no podemos obviar y que tenemos que coger es el de la tecnología asociada a nuestra actividad empresarial. Muy bien. Bueno, antes de dar por terminado el encuentro, David González, creo que estás por ahí escondido en alguna tercera pantalla. Hoy Glezko será el encargado de cerrar el foro. David, ¿nos estás escuchando? Sí, perdón, tenía el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu exposición y, bueno, pues por permitirme dar cierre a este foro. Por supuesto, dar las gracias a Gerardo por todo lo que está haciendo al frente de CEPIME y de las organizaciones empresariales COE y, en general, el Instituto de la Empresa Cambiar. Todas las organizaciones empresariales, creo que estamos contribuyendo a dar ese mensaje de unidad y de necesidad de salir de la crisis. Estamos en una situación jamás vivida y en esa situación, pues para resolver lo primero, una situación de salud general y de una crisis total derivada de la pandemia, pues lo primero de todo es nuestra máxima mensaje de pésame y solidaridad con las personas que han sufrido directamente esta terrible lacra que ha sido esta situación. Pero, bueno, desde la posición, vamos a decir, de un despacho de asesoría y consultoría como el nuestro y desde ser el epicentro de actividad de muchas empresas, pues también lanzar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a todo el mundo, a todos esos grandes héroes del día a día que son los empresarios y empresarias al frente de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros estamos muy orgullosos de haber contribuido y de haber sido hilo conductor y un punto de apoyo esencial para poder hacer esos planes de contingencia que esa fatídica segunda semana de marzo nos llevó a todos a teletrabajar, a irnos a nuestras casas y a elaborar planes de contingencia con un nivel de agilidad e intensidad máximo de cara a afrontar un terrible tsunami que en aquel momento se venía encima de todas las pequeñas y medianas empresas que en el ámbito de nuestra actuación, fundamentalmente en la región de Madrid y en Cantabria, pues están bajo nuestro órbita de actuación. Con mucho orgullo, tanto por parte del equipo con la respuesta que ha dado, como sobre todo de la actitud que hemos encontrado tanto los empresarios como en sus equipos de cara a asumir las necesidades de dar un giro y una flexibilidad. Y yo creo que esto como país tiene que hacernos sentirnos orgullosos. Es decir, tenemos una capacidad de respuesta y de flexibilidad que realmente nos tiene que hacer pensar que al fondo de esta situación tenemos que ver una luz y un hilo de optimismo para superarlo. Es cierto que estamos en un momento donde hay que tomar grandes decisiones y donde esperamos mucho de nuestros líderes, tanto empresariales como, sobre todo, desde la política. Y en ese sentido sí que les pedimos, como decíamos al principio de esta reunión,
que no vayamos a medidas que puedan ser a corto plazo pues muy lucidas en algunos ámbitos, pero que a medio y largo plazo nos hipotequen definitivamente. Ahora mismo la activación de la actividad económica es fundamental y, por lo tanto, lo que hay que hacer es la mejor manera de financiar la sostenibilidad de los gastos y de toda esta, vamos a decir, financiación tanto para los costes directos como para la necesidad de sostener la actividad de cara a la recuperación futura. Tenemos que afrontarlo tomando, como decía Gerardo, con la máxima sensatez las medidas que nos lleven a reactivar la vida de las empresas y la actividad económica de forma y manera que eso se convierta en la mejor recaudación fiscal posible para luego, pues por supuesto, ser muy eficientes con el gasto y, en definitiva, pues mejorar la educación, cumplir con los objetivos de sostenibilidad, invertir en futuro a través del I+D+I y todas las políticas que tenemos que desarrollar y ser, como decía Gerardo, muy precisos, hilar muy fino con respecto de las decisiones que tomemos al futuro. Simplemente dar las gracias, animar a todo el mundo, porque yo creo que si nos mantenemos fuertes y unidos saldremos, como se dice, y a pesar de que es un mensaje que quizá está demasiado explotado, más fuerte si cabe. Y en ese sentido, pues desde Glezco tenemos una batería de herramientas, tanto desde el punto de vista de ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su transformación digital, como por supuesto en elaborar escenarios y planes de contingencia de cara ya a esta salida de la crisis. Y desde luego con ese mensaje que además tenemos en la cabecera de nuestra página web de necesidad de activación urgente y rápida. Mucho ánimo a todos. Muchas gracias, David. Gracias por acompañarnos. Mi agradecimiento, Gerardo, explícito por tu tiempo, por esta dedicación para que los oyentes de Cantabria pudieran oírte y escucharte de primera mano. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro Foro Ser Cantabria. Muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido en radio o en streaming y os decimos hasta el próximo foro, que será con toda probabilidad antes del verano. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí ya cortan y ya podremos editar.